Piensen por un segundo en la absoluta desesperación de estar completamente acorralados. Uf, sí. O sea, tener a los cobradores golpeando la puerta de tu casa. Y dar nombres falsos para evitar citaciones judiciales, digamos. Claro, vivir con el estómago encogido por el pánico financiero. Exacto. Y de repente, en un giro casi milagroso de los acontecimientos, heredar $100 millones. De la noche a la mañana. El sueño definitivo. Totalmente. Es la fantasía escapista por excelencia. Pero ¿qué pasa cuando detrás de ese golpe de suerte inimaginable se esconde un benefactor con intenciones abiertamente demoníacas? Y ahí es donde la cosa se pone interesante. 100%. Hoy vamos a explorar los oscuros secretos detrás de una de las historias más icónicas publicadas en Argentina allá por noviembre de 1970. Hablamos de la historieta 7 veces Isidoro. Esa misma. Y la misión de esta inmersión profunda de hoy es desentrañar cómo una historia de, digamos, enredos financieros se transformó en un aterrador tratado psicológico. Sí, sobre la ambición desmedida y la decadencia humana. Porque es un caso de estudio fascinante verdaderamente. A ver, explícanos por qué. Bueno, lo que tenemos sobre la mesa no es un simple relato de un vividor que se gana la lotería. O sea, la historia utiliza un arquetipo muy específico y arraigado en la cultura porteña. El famoso chanta. Exactamente, el chanta, que es esencialmente un estafador carismático que vive pura y exclusivamente de mantener una falsa apariencia de riqueza. Y la historieta usa esto para lanzar una crítica feroz al hipermaterialismo de los años 70. Ok, vamos a desempacar esto porque el punto de partida es crucial para entender la magnitud de la caída. Totalmente. Antes de que veamos una sola gota de riqueza real, conocemos a Isidoro Cañones en su hábitat natural. Y es un hábitat de pura miseria camuflada. Claro, él está huyendo activamente. Sí, de un prestamista implacable que se llama Rapiñaski. Rapiñaski, qué gran nombre. ¡Increíble! Y para evitar que lo localicen, da direcciones falsas a los juzgados e incluso llega al extremo de cortar los cables de su propio teléfono con unas tijeras. Porque le aterra que le reclamen la factura. Exacto, es una locura. Y sin embargo, esa misma noche, se pone su mejor traje y se va a la boîte de moda, a El Tejado Caliente, a comportarse como si fuera un aristócrata excéntrico. Y es que esa fachada es el núcleo de su identidad. El chanta sobrevive en un estado de escasez perpetua. Claro. O sea, su cerebro es una máquina brillante, pero calibrada para un solo propósito: la supervivencia urbana a través del engaño. Cada movimiento está calculado. Sí, cada sonrisa, cada trago que pide a cuenta requiere un cálculo meticuloso. Extrae energía de esa fricción constante con el mundo real. Y la historieta plantea una pregunta sociológica enorme aquí. ¿Cuál sería? Bueno, ¿qué sucede con la identidad de este estafador carismático cuando se le quita la necesidad de estafar porque de repente tiene dinero ilimitado? ¡Ah! Me encanta. Es como un artista del escape, ¿verdad? A ver. Alguien como Houdini, digamos, cuya identidad entera se define por su capacidad para salir de una caja fuerte sellada bajo el agua. Claro, el desafío. Si a ese escapista de repente le presentas una habitación donde todas las puertas están abiertas de par en par y no hay un solo candado a la vista... Pierde el sentido. Exacto, no lo estás librando, le estás arrebatando su propósito. Y creo que eso es exactamente lo que le ocurre a Isidoro cuando conoce a Tatiana y a su padre, el abogado Dr. Martínez. Sí, que lo localizan en medio de su falso glamour en la discoteca. Y le sueltan la noticia de que es candidato a heredar $100 millones de un tal Mr. Baccarat. Y la reacción de Isidoro es genial. Literalmente se desploma, hace plop, completamente desmayado de la impresión. Yo te pregunto, ¿podríamos decir que esta herencia, más que un regalo, es una trampa diseñada específicamente para quebrar la psicología del personaje? 100%. Estoy convencido de que es una trampa. Ese desmayo repentino es la manifestación física de una muerte psicológica. ¡Wow! En el instante en que escucha $100 millones, toda la arquitectura de su cerebro se vuelve obsoleta. Ya no hay necesidad de engañar. Ni de huir. Se convierte en una vasija vacía. Y el genio de esta narrativa es que no nos deja celebrar la riqueza en ningún momento. No, para nada. Casi inmediatamente nos sube a un avión hacia Las Vegas para cobrar la herencia, y nos deja muy claro quién está orquestando todo este vacío. Uf, ese vuelo hacia Nevada es donde la historia se quita la careta de comedia ligera. Completamente. O sea, Isidoro viaja en la cabina del jet, sintiéndose el rey del mundo.
pero afuera sentado tranquilamente sobre el ala del avión en pleno vuelo transatlántico, Es una locura esa imagen. está el mismísimo diablo. Y no de forma metafórica, está ahí, físicamente, presumiendo de que va a lucirse con Isidoro, a quien llama su mejor discípulo. Es una intrusión de lo sobrenatural que cambia la temperatura de toda la historia. El olor a azufre impregna lo que debería ser un triunfo financiero, digamos. Sí, Y cuando aterrizan en Las Vegas, Isidoro se arroja al piso a besar el asfalto. como si fuera Tierra Santa. Exacto, proclama que ha llegado a la tierra de promisión. Pero no está besando la tierra de la libertad o del esfuerzo. No, está venerando la capital mundial del dinero rápido. El neón, los casinos, es la geografía perfecta para lo que está a punto de suceder en la mansión de Mr. Baccarat. Bueno, pero tengo que detenerte ahí porque lo que sucede en esa mansión siempre me generó una duda inmensa cuando leía las fuentes. A ver, decime. Cuando leen el testamento de Baccarat, resulta que Isidoro no es el único candidato a la fortuna. Hay una competencia brutal, una única mano de póker donde el ganador se lo lleva todo. Sí, una sola mano decisiva. Y los rivales no son unos cualquiera. Tienen a la marquesa de Champignon, que representa a la vieja aristocracia, Claro. al Mahará de la Gavea, con todo su poder geopolítico, y a Sir Cedric, que es descrito como un genio matemático absoluto. Exacto. Entonces yo pienso, si yo fuera el diablo y mi objetivo fuera sembrar la mayor cantidad de caos e influencia corruptora en la humanidad, Ajá. jamás apostaría por un vividor de Buenos Aires. Elegiría al matemático o al líder religioso. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el diablo hace trampa repartiendo las cartas desde las sombras para asegurarse de que Isidoro gane la mano. Es una observación excelente. Y toca el corazón de la filosofía de esta historia. Lo fascinante aquí es que si el diablo elige al matemático o a la aristócrata, se encuentra con personas que ya tienen estructuras morales. Ah, tienen una base. Tienen pasiones intelectuales, legados que defender. O sea, tienen un ego anclado en algo más grande que ellos mismos. Claro, Sir Cedric usaría el dinero para la investigación, probablemente. Y la marquesa para mantener su estatus. Pero Isidoro no tiene nada. Carece de intelecto, carece de historia y, lo más importante, carece de frenos morales. Claro, volvemos a la idea de la vasija vacía que mencionabas antes. Exactamente. El diablo reconoce que el playboy superficial, vacío de los 70s, es el vehículo perfecto para la corrupción absoluta. Porque no aspira a construir nada. Tal cual. Al darle 100 millones a Isidoro, el diablo no necesita aparecerse en un cruce de caminos y obligarlo a firmar un contrato con sangre. No tiene que convencerlo de que haga el mal. ¿Es entonces una crítica directa al hipermaterialismo de esa época? 100%. Solo necesita proporcionarle los recursos ilimitados, sabiendo que Isidoro se va a destruir solo, por pura inercia materialista. Es la eliminación total de la fricción, lo cual explica por qué el regreso triunfal de Isidoro a Argentina es tan pero tan grotesco. Es un desfile de excesos. Lo escoltan aviones de combate privados, organiza conferencias de prensa delirantes y a partir de ese momento la historia se transforma en un catálogo explícito de los 7 pecados capitales. Es un montaje metódico. Y me fascina cómo se agrupan estos pecados en la narrativa, porque ilustran una caída psicológica muy precisa. Comienzan con una perversión de la caridad, digamos. Te refieres a la combinación de avaricia y pereza, Sí, que actúan como la primera fase de este veneno. Porque cualquiera asumiría que la riqueza infinita engendra generosidad extrema. Pero la historia expone una verdad súper incómoda. que el dinero a esta escala te vuelve paranoico. Exacto. Paranoico por retener tu estatus no te hace más generoso. Es la famosa iniciativa de las alcancías Isidoro. Ah, eso es terrible. Para lavar su imagen frente a la sociedad, él finge ser un gran filántropo. Claro, organiza eventos de caridad. Pero la realidad es que apenas entrega unas cuantas monedas a las beneficencias. Todo es una operación de relaciones públicas. Es escalofriante porque es el equivalente exacto de un multimillonario moderno. Totalmente. Esos que crean una fundación benéfica y gastan más en la campaña de marketing sobre su propia caridad que en ayudar a la gente real. Usa la filantropía como un escudo, pero su avaricia sigue completamente intacta. Y esa avaricia social viene acompañada de una parálisis física absoluta. La pereza entra en escena de una manera que roza lo absurdo. Y tan gráfica además. Isidoro manda a instalar una escalera mecánica, eléctrica, al lado de su propia cama. Es increíble.
Todo para ahorrarse el esfuerzo biológico básico de dar el primer paso al despertarse. Yo estaba muy sorprendida leyendo esto. Y tiene mucho sentido filosófico, ¿eh? Cuando eliminas la necesidad de luchar por sobrevivir, el instinto básico de moverse, de actuar sobre el mundo, se atrofia. Se convierte en un prisionero de su propia comodidad. Un prisionero voluntario, claro. Lo cual nos lleva a la segunda fase de esta decadencia. Que transcurre casi enteramente desde esa misma cama. Una vez inmovilizado, la única forma que tiene de interactuar con el mundo es devorándolo. La gula y la lujuria. Se fusionan en escenas de banquetes bizarros, rodeado de chicas del coro que lo tratan como a un dios y pide excentricidades que no tienen ningún sentido, como dulce de moras de Madagascar. Empanadas de centolla, caviar servido a paladas. Todo en la cama. Y el detalle fundamental ahí es que no está consumiendo esos productos porque le gusten. Ah, claro. Los consume porque cuestan una fortuna y porque nadie más puede tenerlos. Es el consumo como la única prueba de que existe. Sí. Las mujeres en esa escena, lamentablemente, cumplen la misma función narrativa que el caviar de Madagascar. El Playboy de los 70 trataba a las personas como accesorios de lujo. La lujuria de Isidoro no es pasión humana, es otro apetito material. Que su chequera puede silenciar temporalmente. Temporalmente es la clave. Porque hay un límite físico, ¿no? Llega un momento en que el estómago no puede procesar más centolla. Cuando la gratificación física toca techo, la mente entra en cortocircuito. Y busca una nueva forma de estimular el ego. Es como un buzo de aguas profundas, cuando bajas demasiado y pierdes la orientación. Isidoro pierde la gravedad de la realidad. Y ahí, la historia da un giro psicológico hacia la envidia. La envidia es el motor de la insatisfacción perpetua. El diablo celebra este pecado más que los anteriores. ¿Por qué crees? Porque demuestra que el vacío interior de Isidoro es un agujero negro. Ninguna cantidad de dinero puede llenarlo. Tal cual. Isidoro empieza a leer los periódicos y desarrolla esta fijación enfermiza con Aristóteles Onassis. El magnate naviero. La encarnación del prestigio global en ese momento. Y a Isidoro le hierve la sangre irracionalmente al ver a otra persona en las portadas. ¿Sufre de verdad? Tiene 100 millones, pero experimenta una agonía real porque alguien en otra parte goza de mayor prestigio. Su riqueza se vuelve irrelevante frente al estatus ajeno. Claro, porque el estatus genuino no se puede comprar. Y el cerebro de un chanta, acostumbrado al atajo, no lo puede procesar. Esta frustración prepara el terreno para la soberbia. De creerse el dueño del mundo. Y choca con la realidad de que el mundo no lo respeta. La única respuesta que le queda es la ira destructiva. Lo cual detora el clímax absoluto en una boite de la ciudad. Isidoro está exigiendo caprichos ridículos y un cantinero le sirve un whisky alterado con gotas de LSD, ácido lisérgico. Un detalle súper oscuro. Tengo que hacer una pausa aquí. Encontrar una mención directa y gráfica de LSD en una historieta masiva de 1970 me voló la cabeza. No es el típico chiste inofensivo. No, es una reflexión madura, una decisión clínica de los autores. El LSD en esa época representaba la disociación total de la realidad. El quiebre de la cordura. Excepto, el dinero ya había disociado a Isidoro de las reglas sociales, pero la droga destruye sus últimos anclajes físicos. La química de la droga acelera la química de su codicia. Y vemos el resultado de inmediato. Le niegan un capricho menor y entra en un estado de ira total. Agarra sillas, destroza mesas, hace añicos los espejos. Una autopsia clínica de un alma vacía. Y mientras destruye todo, grita poseído. Isidoro Cañones tiene plata y hace lo que quiere. El humor desaparece por completo. Estás viendo a un humano cuyo ego fagocitó su alma. Exigiendo que la sociedad se arrodille ante su billetera, y el diablo riendo a carcajadas. Pero aquí es donde la arquitectura de la historia revela su verdadera genialidad. A ver, contame. El diablo no se conforma con un solo individuo. Si el mal actúa como un agujero negro, tiene que arrastrar todo lo que orbite a su alrededor. Ah, el contagio moral. Exacto. Y la prueba de fuego es tentar a la única persona que parece inmune al ecosistema de Isidoro. El inquebrantable Coronel Cañones. Su tío. El pilar de la rectitud moral, de la austeridad y la disciplina. Durante años intentó enderezar a su sobrino. Si el diablo quiebra al coronel, la victoria es total. Pero el coronel jamás aceptaría un maletín de billetes. Claro, entonces usan un caballo de Troya impecable. Y por eso reaparece en Argentina Sir Cedric. El matemático inglés de Las Vegas. Sir Cedric no le ofrece vicio al coronel. Le presenta un desafío analítico, una fórmula matemática infalible para la ruleta, la famosa martingala.
que es una manipulación maestra de la vanidad intelectual. Totalmente. Para quienes no estén familiarizados, la martingala promete que multiplicando tus apuestas tras cada pérdida, siempre recuperarás todo. Y el coronel se deja convencer. Entra al casino no por dinero, sino para demostrar que el vicio puede ser doblegado por la ciencia. Por su disciplina mental. Pero la martingala requiere capital infinito y cero emociones. Al apostar, el coronel empieza a sudar, a obsesionarse, cayendo en la misma red de degradación que su sobrino. Justificado como investigación científica. Es escalofriante. Ver al bastión de la moralidad desmoronándose frente a la ruleta. Parece que el mal arrasó con todos y no hay salida, hasta que ocurre esta intervención casi divina. Abrupta, literal y física. Mientras el coronel repasa sus fórmulas febrilmente, una inmensa araña de cristal, una lámpara pesada, se desprende del techo. Y colapsa a centímetros de él. El estruendo destroza la ilusión matemática. El susto purga el veneno de su sistema. Recobra la cordura. Recuerda sus años de servicio y sus principios. El hechizo se hace añicos. Y este rescate nos muestra algo profundo. El coronel tropezó, pero tenía una base moral para recuperarse. En cambio, cuando miramos a Isidoro, no hay fondo que lo salve. No hay nada. El diablo huye frustrado por el coronel, pero lanza esa frase terrible: por lo menos salvé al sobrino. Un premio consuelo para el diablo. Retener el alma de Isidoro, el playboy moderno, es suficiente victoria táctica. Y el castigo cósmico de Isidoro no es perder el dinero, sino quedarse con él. En las viñetas finales está solo en su mansión, gritando al vacío, delirando sobre comprar más casinos, condenado por sus propios deseos. Queda atrapado. El dinero formó las rejas de una prisión ineludible. Sus 7 pecados son sus carceleros. Fue despojado de su humanidad para ser un apéndice de su chequera. Es asombroso cómo pasamos de una comedia de enredos financieros a una advertencia casi medieval sobre la moralidad. Sí, envuelta en estética pop de los 70s. Y nos obliga a mirar la trampa del consumismo desenfrenado. Y quiero dejar a quienes nos escuchan con esta idea, que estuvimos hablando antes. A ver. Si el chanta de los 70 caía por el lujo desmedido y salir en los diarios impresos, ¿cómo tentaría el diablo al equivalente moderno hoy en día? Uf. ¿Cuál sería Las Vegas virtual? Y esos 100 millones que harían aflorar los pecados capitales en nuestra era de redes sociales, apariencias digitales y likes. Sí, es una pregunta para quedarse pensando un buen rato. Totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos a sumergirnos en estas fuentes. Sigan cuestionando lo que leen, escarbando bajo la superficie de las historias, y nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.